yo siempre veía que Romita y las hijas de ella pasaban por el frente de mi casa con su Biblia siempre para venir a la iglesia. Y entonces yo una vez le pregunté a ella, Romita, ¿y a qué iglesia usted va? Yo quisiera visitar para ver cómo es la iglesia. A mí me agradó la iglesia, el ambiente, los hermanos, cómo eran. Dios lo utilizó, hizo la obra, me buscaba, me regaló hasta una Biblia. Esa fue la forma en la que yo vine aquí a la iglesia pentecostal de Jesucristo. Sí, Otoniel en ese tiempo era el presidente de los jóvenes. Seguimos por aquí. Muchas bendiciones a toda esa gente linda que está activa con este canal, con lo que hacemos en el canal Joven por Siempre de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Estamos haciendo diferentes tipos de contenido, todos con la intención de bendecir. En este caso hay una sección que nosotros hacemos que lleva por nombre Pioneros de la Iglesia, refiriéndonos a la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, a cómo nació y los diferentes cambios que ha sufrido esta iglesia. Y en esta ocasión pues me hago acompañar de un amigo, un hermano de acá de la congregación, Wellington Suero. ¿Cómo está usted, hermano mío? Muy bien, gracias Sanford por la invitación. Aquí estamos. Amén. Está Cristian detrás de cámara. Cristian que me llama la atención siempre que Cristian, siempre hemos hablado como él conoció a Cristo y tú fuiste el canal que Dios usó para traer a Cristian a la iglesia. ¿Cómo fue tratar con Cristian, hablarle de la palabra a él y eso? Amén. O sea, nosotros éramos amigos y yo me había convertido recientemente y tenía como ese fervor, ese ánimo de buscar armas para Cristo. Y como él era un amigo mío que estimaba mucho, quería que él conociera del Señor, conociera de la palabra. Y siempre él ponía alguna excusa, como siempre, los amigos, que no puedo, que yo voy a tal iglesia. Y yo insistía y lo buscaba y le decía que me acompañara, que vamos a culto. Y hasta que el Señor hizo la obra y lo tocó. Y hasta el día de hoy, aquí está. Sí, y es una bendición, una persona acá de muy determinante, de mucha bendición en todo el sentido de la palabra. Es alguien que ama al Señor con todo su corazón y que lo demuestra con sus hechos. Se ha mantenido, es un ejemplo para la juventud. Y seguimos orando por nuestro hermano Cristian para que Dios lo siga fortaleciendo y para que le siga dando todo lo que le haga falta, Amén, amén. incluyendo La esposa que tanto espera. ¡alabas! Dios Claro, mío. esa bendición viene en el nombre del Amén. Señor. Pero en este caso, Wellington, ¿cómo tú vienes al Señor? ¿Tú nos puedes contar más o menos cómo fue ese hecho? Bueno, yo realmente no conocía de la iglesia evangélica en ese tiempo. Antes no era como tan popular la iglesia evangélica. No se predicaba tanto, no había tanta difusión por las redes y la televisión y la radio como lo hay ahora. Pero en ese tiempo yo no conocía nada. Mi hermano de padre, eh, eh, yo lo vine a conocer por ese tiempo en la escuela, fue que me habló del Evangelio. Él desde pequeño iba a la iglesia y se había retirado y luego ya como en tercero o cuarto de bachillerato es que él ya cuando vuelve de vacaciones viene ya con esa conversión, con ese fervor y me empieza a hablar de la palabra y que asista a una iglesia, me anima a que asista a alguna iglesia. Y yo, pues, por satisfacerlo a él, yo siempre veía que Romita y las hijas de ella pasaban por el frente de mi casa con su Biblia siempre para venir a la iglesia. Y entonces yo una vez le pregunté a ella, Romita, ¿y a qué iglesia usted va? Yo quisiera visitar para ver cómo es la iglesia. Y pues vine con ella me invitó y pues a mí me agradó la iglesia, el ambiente, los hermanos, cómo eran. Y ella también Dios lo utilizó, hizo la obra, me buscaba, me regaló hasta una Biblia.
y todo. Y pues desde ahí en adelante pues continué visitando la iglesia hasta que acepté el llamado. Y pues esa fue la forma en la que yo vine aquí a la iglesia pentecostal de Jesucristo. En esa ocasión el pastor era Leonardo. Sí, Leonardo Medina, Leonardo, Leonardo y la pastora Ruester Medina, Sí. ellos fueron mis pastores en ese tiempo, muy, muy agradecido que estoy, como ellos eran, la forma en que me trataron, no tengo nada de qué quejarme, fueron muy buenos pastores. Tremendo, tremendo. ¿Tú conocías a Otoniel de joven en esa Sí, época? sí, Otoniel en ese tiempo era el presidente de los jóvenes de la iglesia y era una persona muy, muy firme en la fe y hasta el día de hoy como pastor de la iglesia ha sido siempre un ejemplo para los jóvenes. Yo siempre lo he admirado, cómo él se ha mantenido a pesar de él estar trabajando en un ambiente secular, cómo él se ha mantenido firme a pesar de las tentaciones y todo, y a pesar de, sabe, de todas las tentaciones que le pone el enemigo, especialmente a los jóvenes líderes. Tú como líder sabes que siempre hay muchachitas y Ay, sí, eso sí. que se viven tirándole Una arriba. batalla, cielo. Y gracias a Dios él se pudo Se guardó. mantener, se pudo guardar y tiene ahora una bella familia. Amén. Eso es así. Qué distinto es esto a lo que tú encontraste en el año 2000, ¿fue? Sí, sí, fue en el año 2000 y realmente ha dado un gran cambio la iglesia. En ese tiempo la iglesia pues era de zinc y uno tenía que coger su calor aquí en los cultos cuando eran, por ejemplo, domingo en la mañana, esos cultos con ese fuego, uno sentía el fuego del Espíritu Santo, pero también, El fuego literal. sí, Sí, sí. Una batalla. sí, yo recuerdo que incluso participé cuando estaban tirándole el plato, Yo participé también, también. pero no, pero yo estaba parado, como te digo. Mi hermana vivía aquí y yo siempre estaba ahí. Y eso me llamó tanto la atención. Yo en días pasados estaba grabando con Otoniel y él estaba recordando esa época, mencionando ese tiempo. Y yo le dije, Otto, yo también estuve ahí, pero de mirón. Y yo era un chamaquito, yo era pequeño, pero yo estaba ahí y me llamaba la atención cómo se cerró la calle con toda la tierra, la arena que se tiró, cómo empezaron a trabajar, estaban todos ahí como unidos solo, como un Sí, solo cuerpo. Wow, y sí. se veía, llamaba tanto la atención eso, que amanecieron tirando, duraron hasta tarde, hasta muy tarde, Sí, tirando el plato y todo eso. Y wow, qué bendición que tenemos nuestra sí, iglesia sí, tan bonita. recuerdo que había una columna de madera para soportar el techo de zinc. Wow, Y cuando tú sabes se manifestaba el Espíritu Santo, a veces tumbaban todo. había que cuidar a los hermanos que no chocaran con la Ay, columna. santo. Eso era terrible, pero nos gozábamos y, y había una unión, había, como tú dices, una fraternidad, que Sí, eso fue lo que más a mí me la llamó la atención. atención de cuando visitaba la iglesia. Había unos hermanos que eran muy efusivos, que siempre vivían abrazando a uno y para mí eso fue algo que me tocó mucho porque yo vengo de una familia que no se manifiesta como ese cariño así Ok, de forma física vale. y entonces como ese amor realmente yo siempre he dicho que yo aprendí a amar, a abrazar, a querer a las personas aquí en la iglesia, porque aquí yo podía sin ningún tipo de vergüenza abrazar a un hermano, darle la bendición. Eso es algo que toca mucho a las personas que no han sentido ese amor. Los hermanos a veces lo cogen como algo rutinario, la despedida y dar la bendición, pero eso es algo que toca a las personas, porque una persona que está falto de cariño, falto de amor, falto de afecto físico, que tiene, sabrá Dios, años que no lo abrazan. Yo recuerdo siempre que los Tucen, como le estaba preguntando a Cristian el otro día, de los hermanos Tucen, que eran varios, ellos eran muy, muy cariñosos. Y
siempre te buscaban, te abrazaban, o sea, algo que tú sentías el cariño. Entonces, tú sentías ese afecto y eso toca a las personas que están necesitadas. Es algo que los hermanos creo que deben tomar en cuenta. Amén. A la hora de que no es simplemente algo de que, no, da la bendición. Ahora, como está la situación del COVID, eso Ahí, es un poquito más ahí. Dios difícil. te bendiga. Pero, o sea, manifestar el cariño. Claro. Manifestar el cariño es importante. Así es, tú decías algo muy importante, y es que había una columna que tenían que estar a tanto de que los hermanos no la tumben, o que no choquen ahí cuando estaban sintiendo el Espíritu Santo. Sabes que anteriormente nosotros veíamos que era como la moda, era lo que cada joven anhelaba, y era ser lleno del Espíritu Santo. Tú pudiste experimentar esto. Sí. Cuando tú llegas a la iglesia y veías que aquel hablaba en lengua, que este buscaba a Dios, que venían a ayunar los sábados, ¿cómo era ese ambiente en ese entonces? Bueno, realmente era algo como te digo, antes no se conocía tanto del Evangelio. Yo no conocía nada. Al principio, como toda persona del mundo lo ve desde fuera, y lo que siente es temor, porque uno siente temor a los desconocidos. Sí. Y uno veía que pues los hermanos, que el Espíritu lo tomaba y lo zarandeaba, y que hablaban en otras lenguas, y pues al principio tú sientes el temor, pero después cuando el Espíritu se manifiesta, que tú vas sintiendo ese toque, que tú vas conociendo un poquito más de la palabra, Sí. entonces tú también empiezas a sentirlo un poco. Y lo que a mí más me motivó fue, como tú dices, ese fervor que había entre los jóvenes de ser tocado. Era como casi como que, oye, si tú no has sido tocado por el Espíritu, tú no estás en esto. Ponte en ayuno y oración para que el Espíritu te toque. Yo recuerdo que yo pasé varios días en ayuno. Nosotros veníamos los fines de semana y ayunábamos de sábado a domingo aquí en la iglesia, en los bancos, dormíamos en los bancos, y con el calor, como te decía, con ese techo de zinc, ese Wow. calor abrumador y todo, pero uno hacía su ayuno, uno buscaba del Espíritu, y de esa forma fue un día así, después de un ayuno así, fue que el Espíritu me tocó, y realmente es algo que es difícil de explicar en palabras, pero es algo que como que te llena, te motiva, te acerca a Dios. Entonces fue algo muy lindo. Amén. Tremendo, tremendo. De verdad que una bendición escucharte, una bendición compartir contigo. Gracias por sacar este tiempo y compartir con nosotros de tu experiencia acá en la iglesia. Tú sabes que tú eres parte de nosotros. Tú sabes que cuando que el culto y no estás aquí, bueno, pues te extrañamos. Queremos que estés siempre con nosotros porque eres una bendición, papá. Mira, trajiste acá a una de las bendiciones más grandes que tiene esta iglesia. Y aparte de eso, también lo eres, y creemos que puedes seguir haciendo eso en el nombre de Jesús. Amén, amén. En el nombre de Jesús esperemos que Dios me ayude, porque tú sabes que después que uno se aleja un poco, Sí, es un poco difícil, porque es como que uno anda perdido y sí. no encuentra como el norte. Es un poco difícil, y todos los obstáculos que se le ponen en el camino, pero con Dios delante esperemos que pueda seguir congregando. Amén, amén. Bueno, pues gracias, papá. Dios te bendiga. Amén. Y ustedes, suscríbanse, activen la campanita, comenten, den like y compartan el contenido en los grupos ahí. Compártanlo para que llegue a otros y sea de bendición. Aquí subimos prédica, aquí subimos conversatorios como este, datos históricos de nuestra congregación, y creo que este proyecto va a crecer en el nombre de Jesús. Bendiciones, hasta la próxima.